Una compañía de seguros para autos ofrece dos tipos de póliza: cobertura amplia, la A, y daños a terceros, B. Para el plan A, la cuota es de 1.200 y para el B es de 950. A ambos planes se le carga el 10% del costo si la persona que conduce tiene por hábito beber alcohol, 5% si utiliza lentes, 5% si padece alguna enfermedad, como deficiencia cardíaca o diabetes. Y si tiene más de 40 años, se le carga el 20%. De lo contrario, solo 10%. Todos estos cargos se realizan sobre el costo base. Ok, hija, gracias, ahí estamos. Ahí pues cierra el texto, ¿verdad? Ustedes hablando de un diagrama de flujo, sabiendo nosotros que las soluciones que damos ahora ya no son por medio de diagramas de flujo, sino que son soluciones orientadas a objetos. Entonces, la primera parte de nuestro trabajo debería ser empezar a crear, ¿verdad? Esos objetos que van a participar, ¿verdad? ¿Lograste comprender cuál es el objetivo del programa, Mayerly? Sí, profe, se va a ir acumulando cierto porcentaje para ambos tipos de póliza. Efectivamente, ¿verdad? Lo que nosotros queremos hacer es cobrar, ¿verdad? Calcular, más bien dicho, cuánto es lo que vamos a cobrar por póliza. Ya sea que elijan una póliza A o una póliza B. Ambas pólizas tienen precios distintos, pero la variación también ocurre con respecto de otros datos adicionales que el cliente puede tener. Dependiendo de esos datos van a ser los recargos que vamos a tener. Entonces, lo primero que quiero que hagan ustedes en este momento, deberían de tener una hojita por ahí donde anotan cuáles son esos datos adicionales que necesitamos. Por ejemplo, el primer dato que vamos a necesitar es el tipo de póliza. El segundo, ¿cuál podría ser, Mayerly? Eh, 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 a ver, no, podría ser todos esos que dice lo del hábito de beber alcohol, si utiliza lentes, puede ser alguna enfermedad, las características que puede tener la persona que adquiera la póliza, ¿no? Así es, hija. Vamos a enumerarlos. Mira, tenemos bebe, ¿estás de acuerdo? Ajá, Bebe es uno, porque puede ser, o sea, digamos que ese es un valor lógico, ¿verdad? Bebe sí, sí o no. ¿Estás de acuerdo conmigo? ajá, Sí, muy bien. Bebe sí o no. Luego tenemos, por ejemplo, lentes, que también podría ser un valor lógico, sí o no, ¿verdad? ujú, Y luego tenemos si padece de alguna enfermedad, que también podría ser sí o sí o no, no. ¿verdad? Entonces, yo logro anotar que vamos a tener el tipo de póliza, vamos a tener bebe sí o no, lentes sí o no, y si tiene algún padecimiento sí o no. ¿Estamos ahí? Sí, Por último, tendríamos uno más que dice, y si tiene más de 40 años. Entonces, lo que vamos a hacer es registrar la edad. ¿Estamos ahí? ujú. Ok, a partir de estos datos, entonces ya hay que realizar ciertos cálculos, ¿verdad? Entonces, vamos a pasarnos a BlueJ, ya lo tengo acá, ya está ahí. Pero solo con lo último que decía y de lo contrario, solo el 10% de lo contrario a qué, si tiene más de 40 años o todo lo Así es, hija. anterior. Sí, recuérdate que todos los Ajá, recargos previos son cierto porcentaje que tú vas a recargar si ujú, cumple con esa característica, ¿verdad? Por ejemplo, si bebe, le subes el 10%, ¿verdad? Si usa lentes, le subes el 5%. Si tiene alguna enfermedad, le subes el 5%. Y si tiene más de 40 años, le subes el 20%, si no solo el 10%. ah, Dime, ya. profe. ¿Estamos ahí, hija? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, les decía, nos vamos a pasar a BlueJ y debemos mantener todos los principios que ya hemos hablado, ¿verdad? Debemos tener todos los principios que ya hemos hablado. Principalmente uno de los principios que hemos platicado es el principio de single ¿qué? Dilo, hija. ¿Cómo lo dices? Singular responsibility. Eso, muy bien. Entonces, vamos a basarnos en ese principio y si te das cuenta, yo aquí dividí, tengo una clase a la que le vamos a llamar póliza, vamos a tener otra clase a la que le vamos a llamar cálculos póliza y aparte vamos a tener otra clase que va a tener las tarifas. En la clase tarifas vamos a tener todos los precios que ya nos dieron, ¿verdad? Ese va a ser la responsabilidad de la clase tarifas. Ahí solo vamos a hablar de precios. En la clase póliza vamos a hablar de los valores, de los datos que necesitamos registrar, que son los que acabamos de mencionar. Tipo de póliza, si bebe, si lentes, si padece de alguna enfermedad y qué edad tiene. Toda esa información debería estar dentro de póliza. Entonces, la clase cálculos póliza, ¿cuál crees tú que debería ser su responsabilidad? Llevar los procedimientos.
de cada las pólizas de los dos tipos. Así es. O sea, si te das cuenta, aquí en la clase póliza van a estar los datos, en la clase tarifas, las tarifas, los precios, y la que se va a encargar de conjugar toda esa información va a ser cálculos póliza. ¿Estás conmigo? Sí, profe. Ok. Entonces, la clase póliza ya la tengo un poquito adelantada también. Va ustedes por cuestiones de tiempo. Vamos a ver qué es lo que ya tengo aquí. Le voy a decir abrir editor. Y vamos a ver cómo ya en la clase póliza ya tengo algunos elementos definidos. ¿Verdad? Recordamos entonces que una clase tiene que tener sus atributos. Ahí los ves. Recordamos que todos los atributos deben ser privados. Ahí lo tenemos private. ¿Verdad? Todos los atributos son privados. Y agregué un par de atributos más para darle un poquito de cuerpo al programa. Agregamos el atributo nombre, el atributo apellido, tenemos el atributo tipo de póliza, que ya sabemos que esta puede ser A o B, y luego tenemos algunos atributos booleanos, como bebe, lentes y padecimiento. Como les decía, el atributo B puede ser verdadero o falso, el atributo lentes puede ser verdadero o falso, el atributo padecimiento puede ser verdadero o falso, y el atributo edad que lo declaré de tipo byte para que sea un número pequeño. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien, seguidamente tenemos los constructores. Ya conocemos esta parte de los constructores, ¿verdad? Tenemos los constructores a través de los cuales inicializamos los atributos de la clase. Ahí estamos inicializando todos los atributos, ¿verdad? Nombre, apellido, tipo, póliza están siendo inicializados. Y tenemos un segundo constructor con parámetros. En este segundo constructor con parámetros hice una particularidad. Por ejemplo, puedes ver, hija, puedes ver el parámetro TP. Ajá, el tipo de póliza. Así es, el tipo de póliza, estamos acá, ¿verdad? Estoy pasando el atributo TP, si te das cuenta aquí le puse solo TP para abreviarlo, para que no creciera tanto esta línea, lo llamé simplemente TP. Ahora, eso me hizo que cuando hice la asignación, puedes ver acá, ¿qué hace falta en esa asignación? El DIS. Efectivamente, ya no tenemos el DIS, ¿por qué no? Porque era lo que estábamos hablando en la clase pasada, de que estaba o no, no es eso. Bien, hija, sí. Devolvía lo mismo que estaba ahí. Sí, va. Ajá, es correcto. Como esta vez el parámetro fue pasado como TP, entonces ya no se llama igual que el atributo. Como no se llama igual que el atributo, entonces ya no necesito utilizar this, porque la computadora puede diferenciar entre qué es TP, que sería el parámetro enviado, y tipo póliza, el atributo que está recibiendo. ¿Te fijaste? Sí, Lo mismo sucedió con padecimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del parámetro que padecimiento está recibiendo? PAD. PAD, efectivamente. Padecimiento recibe PAD. Entonces, como PAD no se llama exactamente igual que padecimiento, entonces no necesito el uso de this. ¿Verdad? Bien, ahí tenemos entonces los dos constructores, ¿verdad? Ahí están los dos constructores. Y seguidamente tenemos, vendrían los sets y gets, ¿verdad? Vendrían todos los sets y gets. Ahí tenemos un ejemplo de nombre. Tenemos el ejemplo del set nombre que recibe un nombre y lo asigna al atributo. Y después tenemos el ejemplo de un get nombre que lo que hace es devolver el valor del nombre, ¿verdad? Esto lo puedo compilar. Aquí hace falta contenido, ¿verdad? Esto ya corre por trabajo de ustedes completar esta parte. Voy a dejar compilado esto, ¿verdad? Y vamos a probarlo, ¿verdad? Aquí tenemos póliza, ¿verdad? Tenemos póliza y la gracia es que yo pueda crear pólizas aún sin que haya terminado mi programa, ¿verdad? Sin haber hecho toda la fase de implementación. ¿Cómo la podemos probar? Por ejemplo, vamos acá, clic derecho y le digo, si ves, tengo new póliza con parámetros y tenemos new póliza sin parámetros. Supongamos que yo quiero crear pólizas para quinto PC, pero todavía no conozco sus datos. Entonces podría decirle yo aquí new póliza y podría decir yo que esta va a ser la póliza, digamos, de Mayerly, ¿verdad? Esta va a ser la póliza de Mayerly y entonces ahora ya tengo ahí la póliza de Mayerly. Puedo darle de nuevo aquí clic derecho, new póliza. Vamos a crear la póliza, digamos, de, espérenme, aquí me pide más. Voy a cancelarlo. Le vamos a decir aquí new póliza sin parámetros. Vamos a crear, digamos, que la póliza de Katy. La póliza de Katy, ¿verdad? Y ahí tengo dos objetos creados con un constructor sin parámetros. O sea, estos dos aún no tienen ninguna información. Pero puedo crear una más, solo que esta la voy a crear con el constructor con parámetros.
Y vamos a suponer que esta es la póliza, digamos que de Víctor. Vamos a crear la póliza de Víctor. Víctor, muy bien. Entonces me pregunta aquí, ¿verdad? Bueno, esta póliza, el nombre, ¿cuál va a ser? Digamos que es la póliza de Víctor. Ahí se recuerdan que esto debe llevar comillas al hacer el ingreso desde aquí. El apellido de Víctor, vamos a decir que es Víctor Aldana. Es un híbrido ahí, Aldana. Aquí, miren, me está preguntando string tipo póliza. Vimos que las pólizas podrían ser de tipo A o podrían ser de tipo B. Aquí dice Boolean bebe, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle que no bebe, sería falso, ¿verdad? Usa lentes, vamos a decirle también que es falso, ¿verdad? Y aquí si tiene otros padecimientos, vamos a decirle que también es falso. Y su edad, vamos a decir que tiene como 17 años. Entonces, hice este ejemplo para que recordáramos cuál es el uso de los objetos. Entonces, ahí estoy creando pólizas, ¿verdad? Y entonces ustedes ahora ya pueden relacionar que estas pólizas que tengo aquí en algún momento van a hacer uso de ¿quién? De cálculos póliza para que él se encargue de hacer las cuentas a partir de las tarifas, ¿verdad? ¿Para qué utilizamos los sets y los gets? Por ejemplo, si yo vengo aquí a Víctor y le digo get nombre, vean, le digo get nombre y entonces me dice cuál es el nombre, ¿verdad? De esa póliza, él es Víctor. Pero si yo le digo que me dé el nombre de Katy, por ejemplo, vamos a decirle acá get nombre y me dice que Katy aún no tiene nombre, ¿verdad? No hay nombre para Katy. Entonces, estoy haciendo este ejemplo también para que retomemos cuándo usar los gets y cuándo usar los sets. Por ejemplo, si yo quisiera darle nombre ahorita a la póliza de Katy, le digo acá, ¿verdad? Y le digo set nombre, que es este. Cuando le diga set nombre a la póliza de Katy, entonces ahora sí ya le vamos a poner aquí Katy, ¿verdad? Le digo aceptar. Y entonces ahora sí, ya puedo decirle que me diga cuál es el nombre de Katy aquí, ¿verdad? Get nombre. Y ella me responde entonces que esta es la póliza de Katy, ¿verdad? A la póliza de Mayerly todavía no tiene nombre. Si le digo get nombre, entonces me responde con vacío. Muy bien. Vamos a borrar todo esto. Remover, remover y remover. Borré los 3 objetos que ya tenía, solamente retomamos conceptos. Coméntenme, chicos, o me levantan su manita, por favor. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Excelente. claros. Katy, Mayerly, muy bien. Ok, vamos a avanzar entonces. Gracias, Diego. Yo creo que Aldana se fue a desayunar. Bueno, entonces miren pues, retomando lo que ya habíamos hecho, ahora sabemos que cálculos póliza se va a encargar de realizar los cálculos de esta póliza, ¿verdad? Se va a encargar de realizar los cálculos de esta póliza. Por lo tanto, aquí en cálculos póliza deberíamos de tener un atributo que me dé acceso a toda la información de la póliza, ¿verdad? De esa manera, entonces, lo que vamos a hacer es borrar todo esto. Vamos a borrar también todo esto. Hasta aquí. Y aquí vamos a crear entonces un atributo para cálculos póliza. Aquí podríamos decirle, por ejemplo, private, ¿verdad? Y menciono en mayúscula, ¿verdad? De tipo póliza, ¿sí? Ahí estoy hablándole aquí en Mayerly. Le estaba hablando a la clase de póliza, ¿no? Así es, hija, claro que sí. Le estamos hablando a la clase de póliza para decirle que necesitamos una póliza. ¿Estamos ahí? Esos dos conceptos ya los comprendemos. Sí. Cuando está en mayúscula, ¿verdad? Es la clase, y en que está en minúscula sería el objeto. ¿Estamos ahí? Ajá. El objeto. Y es, Profe, póliza va con Z. dime, hija, te escucho. Ah, póliza va con Z. ¿Estamos claros ahí? Ok, everybody. Bien. Veamos, pues. Profe, Dime. que le está diciendo que póliza iba con Z. Ah, con S, ¿verdad? Creo que no, con Z. Ya. Aquí. Ajá. Ok. Ahora te pregunto algo. Si la dejara así, ¿aquí me daría algún problema? No. Aquí no, ¿verdad? Aquí no. Si cambio esta, sí. Por la definición previa. ¿Estamos ahí? Ahí sí me daría Sí. problema. Ahora, lo correcto sí sería ponerlo como debe ser. Ustedes, entonces ahí sería póliza. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Bien, ahora voy a hacer el constructor. ¿Sí? Voy a hacer el constructor de la clase póliza. ¿Ok? El constructor de la clase póliza debería de ser entonces de la siguiente manera. Le vamos a decir
público, ¿verdad? Los constructores deben ser públicos y tienen que tener el mismo nombre de la clase. En este caso estamos hablando de cálculo póliza, ¿verdad? Estamos haciendo el constructor de cálculos póliza. Y entonces sabemos que el constructor de cálculo póliza lo que tiene que hacer es inicializar la póliza, ¿verdad? Recibir los valores de la póliza para la cual quiere calcular. Por lo tanto, acá dentro del paréntesis deberíamos de recibir una póliza. Entonces aquí podríamos ponerle, por ejemplo, de tipo póliza que reciba P, por ejemplo. ¿Puedo hacer eso, Mayeli? Mm, Solo hay B, ¿no? Fíjate que A y B es un dato que va a venir dentro de póliza. O sea, en este caso P va a representar la póliza completa, que incluye si es A o B, si usa lentes, si fuma, o sea, todos esos datos vienen en P. Y entonces a partir de este momento lo que vamos a ver es que póliza va a ser igual a P. ¿Estamos ahí? Ahora vamos a checar a ver por qué me falló. Cálculos, aquí me falta una S, ¿verdad? Creo que ya una S, ajá. Ahí estamos. Este es mi constructor. Aquí lo que estamos diciendo en palabras más simples es lo siguiente. Cada vez que yo quiera realizar los cálculos de una póliza, ¿qué datos necesito? Una póliza. ¿Estamos? Se recuerda que hace un rato creamos 3 pólizas. Creamos la póliza de Catherine, la póliza de Mayerly y la póliza de Víctor. Entonces, si en algún momento yo necesito realizar los cálculos de una póliza, entonces necesito una de esas pólizas. ¿Quién representa esas pólizas aquí? P. Por lo tanto, a la variable póliza, que es mi variable de objeto, le asigno el valor de P, que sería la póliza que me estén enviando. Entonces vamos a compilar acá, y lo que quería que vieran, esto ya lo hemos hecho, es que me generó esta relación, ¿verdad? Esta es una asociación. Ahí lo que dice es que cuando alguien llame a un cálculo de póliza, le tiene que comunicar ¿a quién? A una póliza, ¿verdad? Y después va a ocurrir también lo mismo con las tarifas, ¿verdad? Porque el cálculo de póliza va a necesitar de las tarifas, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, yo creo que la parte de las tarifas las vamos a trabajar en la siguiente sesión, porque el punto clave al que quiero que vayamos ahorita es al siguiente. Necesitamos ver cómo se hacen los diagramas día, ¿verdad? Entonces ya tengo abierto acá día, aquí lo tengo. ¿Estamos ahí? Sí, profe. ¿Ya lo habían instalado, hija? Sí. Ok, este se instala rápido, hoy es necesario que lo tengan en su computadora para hacer esto. Entonces primero quiero que analicemos lo que es el diagrama de clase, que es este. Miren, aquí solo tengo póliza, ¿sí? Que es el primero. Entonces, acá, en la primera parte del diagrama, lo que tenemos aquí son los atributos. ¿Recuerdan ustedes cuando iniciamos nuestro curso orientado a objetos? Lo que hicimos fue hacer un cuadrito dividido en 3 partes, que es esto. ¿Ya? ¿Qué tenemos en la primera parte, Mayerly? ¿Esto qué sería? De la clase. ¿Y esto qué sería? No me acuerdo cuál era la distinción entre las propiedades y Sí, son lo estas. que hacían. Estas son propiedades. Funciones. Las acciones son estas, que son los métodos. Ajá. ¿Vamos? Entonces ahorita tengo 3 atributos. Mira, tengo nombre, apellido y bebé. Tengo 3 atributos. Voy a agregar otro. Los atributos los vimos acá. Te voy a decir aquí abrir editor para que podamos ver cuáles son los atributos. Y aquí están. Mira, recuerdas que son estos, ¿no? Nombre, apellido, tipo póliza, bebé, lentes y padecimiento. En el ejemplo no los he puesto todos porque quería dejar un espacio para poder agregar otros, ¿no? Entonces voy a agregar lentes y padecimiento. Fíjate bien, pues. Le voy a decir acá, aquí está mi clase. Cuando insertas tu clase lo haces con esto. Mira, acá dice diagrama de flujo. Te pasas a donde dice UML, lenguaje de modelado de datos se llama esto. Das un clic acá y las clases son estas. ¿Ya? Insertas una clase y ahora ya tengo 2 acá. Tengo mi clase póliza y a esta le voy a dar mi clase mi nombre de cálculos póliza, que es la que me hace falta. Así ya saben cómo se agrega. Le digo acá, mira, propiedades, nombre de la clase. Esta se llamaría ¿cómo entonces? Cálculos póliza. ¿Ok? Aceptar y ya tengo, mira, mis 2 clases. Mi clase póliza y mi clase de cálculos póliza. Ahora veamos cómo es que se le agregan atributos a una clase. Esta es la primera que vamos a crear. Aquí ya tengo agregados 3, nombre, apellido y bebé. Agreguemos el otro que es de lentes.
Entonces le vamos a decir acá, clic derecho, propiedades. Y si te das cuenta, la primera pestaña dice clase, nombre de la clase cálculos póliza, así se llama. Esta no es, ustedes me equivoqué de clase, déjenme ver. Sí, estoy en esta, me tenía que haber dado clic derecho a esta. Clic derecho, propiedades. Entonces aquí lo tengo. Mira, póliza es el nombre de la clase. Entonces aquí en medio, en las pestañas, tenemos atributos y aparte tenemos operaciones. Operaciones van a ser los métodos. Y atributos, pues obviamente los atributos. Entonces me voy a colocar en atributos y puedes ver como ya tengo definidos algunos. Mira, tengo nombre, apellido y bebé. Vamos a ver ahora entonces cómo puedo agregar nuevos atributos. Nota que acá tengo cómo ordenarlos, eliminarlos, etcétera. Le voy a decir nuevo. Entonces me activó esta herramienta. El atributo que quiero agregar ahora es el atributo de lentes. Entonces le vamos a decir acá lentes, ¿verdad? Y dijimos que el atributo lentes, observa acá, tiene tipo, mira. Tipo. Tipo sería de tipo boolean. Boolean, y ahí lo voy a dejar. No le voy a colocar ningún valor ni ningún comentario. Quiero que veas acá, mira, ahí hay un signo de más. ¿Lo puedes ver? Ok, ese signo de más que estamos viendo acá quiere decir que es público, ¿ya? Quiere decir que es público, pero nosotros sabemos que los atributos tienen que ser privados. Entonces, en esta parte de acá abajo dice, mira, visibilidad público. Entonces, le vamos a quitar a visibilidad, ¿qué? Privado. Le vamos a decir aplicar y aceptar. Y si te das cuenta, mira, ya tengo acá, mira, nombre, apellido, bebé y lentes. ¿Por qué todos tienen el signo Y de ya lo menos? cambió a un guión. ¿Cómo? Ya lo cambió a guión y no al signo más. Así es. Entonces el menos quiere decir que son privados, nombre, apellido, bebé y lentes son los atributos y aquí tenemos el tipo. ¿Ok? Voy a agregar el atributo de edad. Vamos a decirle acá clic derecho, regresemos al contenido, propiedades, y le voy a decir entonces atributos, ya tengo nombre, apellido, bebé, lentes, agreguemos otro nuevo. El nuevo atributo sería el atributo edad. ¿De qué tipo debería ser? ¿Se acuerdan que los atributos van en minúscula? Atributo edad. El tipo sería la edad, en este caso debería ser de tipo byte. Muy bien, ahí estamos, de tipo byte y debe ser privado. ¿Ok? Le vamos a aceptar y ahí lo tengo, miren, edad de tipo byte. ¿Ok? Bien, sí. Entonces voy a dejar por un rato póliza porque ya vieron cómo se agregan sus atributos y voy a hablar ahora de cálculos póliza. ¿De acuerdo? Voy a hablar de cálculos póliza porque esta está vacía. Y como ahora ya sabemos cómo se agregan los atributos y ahora vamos a ver cómo se agregan los constructores, solo que esta vez lo voy a agregar del lado de póliza. Regresemos a BlueJ para ver cómo es póliza. Fíjense bien, pues. Aquí tenemos, esta es póliza, voy a cerrarla y voy a regresar acá. Estamos hablando de cálculos póliza, ¿ok? Cálculos póliza. Le voy a decir aquí clic derecho, abrir editor y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí adentro. Dice que la clase cálculos póliza va a tener un atributo privado que es póliza, ¿verdad? Va a tener un atributo privado que es póliza de tipo póliza y lo que tenemos es un solo constructor el cual está esperando que le comunique una póliza, ¿verdad? Está esperando que le comunique una póliza y la guarda dentro del atributo póliza. Muy bien. Entonces acá vamos a irnos acá a cálculos póliza y lo vamos a crear. Entramos acá y le decimos propiedades. Vamos a crear ese primer atributo, ¿verdad? Vamos a crear nuestro primer atributo de cálculos póliza. Vamos a atributos y entonces le digo acá nuevo. ¿Cómo se llama ese atributo? Dijimos que lleva Mayerly. ¿Dónde? ¿Qué atributo lleva este? El de cálculos póliza. Ajá. Dijimos que este iba a llevar uno solo, que iba a ser una, ¿verdad? Este lleva una póliza. ¿De qué tipo debería ser la póliza? De tipo póliza. Debe ser tipo... Vamos acá. Mira, póliza de tipo póliza. Y la visibilidad debe ser privada. Lo vamos a mostrar para que vean. Aplicar, aceptar. Vamos a esperar que se cierre esto. Allá la tengo, mira. Voy a cerrar aquí. Aquí está, mira. Entonces tengo ahora sí, cálculos póliza, ¿verdad? Cuando yo quiera hacer un cálculo de póliza, ¿qué es lo que voy a necesitar? Y comunicarle para que haga sus procesos.
debo comunicarle un atributo que va a ser de tipo póliza y que se llamará póliza, o sea, este. ¿Estamos ahí? Y por eso pudimos ver acá en BlueJ que hay una asociación, así se le llama a esto. Observa qué tipo de flecha tiene, es una flecha punteadita que no tiene punta sólida, ¿verdad? Entonces acá vamos a buscar, esa sería esta, ¿verdad? Esta creo que es. Vamos a ver aquí. Ahí estamos. ¿Estamos ahí? Entonces la gracia de esto, chicos, la gracia del diagrama de clases, la gracia del diagrama de clases es que nos presenta cuál es el plan del proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es el plan del proyecto? ¿Cómo va a funcionar? ¿Verdad? Entonces aquí yo tengo con claridad que tengo una clase que va a contener datos, que es nombre, apellido, bebé, lentes, edad, ¿verdad? Esos van a ser los datos que voy a ingresar y esos datos van a ser comunicados ¿a quién? A Cálculos Póliza, para que Cálculos Póliza se encargue de cada uno de los siguientes recargos que se van a obtener, ¿verdad? De eso se trata. Ahora, vamos a hacer el constructor, ¿sí? Vamos a hacer el constructor de póliza, ¿verdad? Porque así ustedes ya tienen entonces la referencia de cómo se hace un constructor para esto. Vamos a revisar en BlueJ cómo estaba el constructor. Estamos aquí, miren, Cálculos Póliza. Vamos a decirle abrir editor para ver qué es lo que tiene el constructor. Entonces, aquí lo tengo. El constructor dice que se tiene que llamar igual que la clase, Cálculos Póliza. Va a recibir P de tipo póliza para asignarlo dentro del atributo privado que es póliza. Entonces acá vamos a crear eso del lado de día. Estamos aquí. Cálculos póliza. Entonces veamos cómo se agregan los atributos. Damos clic derecho de nuevo, propiedades. Y entonces acá estamos. Mira, hija, tenemos la clase. Acá tenemos sus atributos y ahora vamos con las operaciones. Voy a crear mi primer constructor. Entonces le voy a decir nuevo. Y estamos acá, mira, nuevo. Me pregunta, ¿cuál es el nombre del constructor? ¿Qué nombre debería de tener este constructor? Debería de llamarse ¿verdad? Cálculos póliza, porque debe llamarse exactamente igual, ¿verdad? Debe llamarse exactamente igual que la clase. Los constructores no devuelven nada, por lo tanto son de tipo void, ¿ok? Los constructores son de tipo void, no devuelven ningún valor. Y acá abajo dice parámetros, mira, me pregunta cuáles son los parámetros que va a necesitar este constructor. Entonces le voy a decir nuevo, ¿verdad? ¿Qué parámetro debe recibir este constructor? Este constructor debería recibir los siguientes parámetros. En este caso debería recibir P, dijimos. Iba a recibir P, que sería de tipo póliza. ¿Estamos? P de tipo póliza. Es el único parámetro que va a recibir. Y aquí ya le había dicho nuevo, P de tipo póliza. Yo creo que ahí estamos con eso. Le voy a decir aplicar y aceptar. Entonces, observa acá. Mira. Aquí tenemos los constructores de qué acceso son. Ahí está el signo de más. ¿Lo ves? El signo de más está estableciendo que ese es un método que va a ser accesible desde cualquier lugar. Es un método público. El método cálculos póliza, ¿qué es lo que tiene que recibir? Una P, ¿verdad? Que va a ser de tipo póliza. Que nosotros sabemos que dentro del código lo que va a hacer es asignarle esa P a ¿quién? A póliza, que es el valor, que son los datos que va a necesitar para realizar los diferentes cálculos. Ahora, voy a regresar, 4 minutos nos quedan. Vamos a regresar acá. Cálculos póliza, ¿estás conmigo? Cálculos póliza, ¿qué acciones debería de devolverme Mayerly? ¿Cuáles son los cálculos que deberíamos? Los cálculos. ¿Qué mana? El cálculo del precio de la póliza y los porcentajes que la persona pueda los diferentes porcentajes, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, pues, le vamos a dar aquí public float. Estamos ahí, public float. Le voy a decir, por ejemplo, get valor póliza. ¿Estamos ahí? Llave de inicio y llave de fin. Este sería mi método. Claro, ahí hay que programarlo, aquí hace falta. Pero ya sé que voy a necesitar ese método. Un método valor póliza. Que debería de retornar float. Vamos a ponerle aquí float. Solo para que no quede con error ahí, ¿verdad? Vamos a decir float valor. ¿Verdad? Punto y coma.
y por aquí abajo le vamos a decir return valor, ¿verdad? Aquí hay más cosas que hacer, pero por el momento lo vamos a dejar así, ¿verdad? Porque lo que quiero es que ustedes vean cuáles son las acciones que debería de tener esta clase, ¿verdad? La clase cálculos póliza. Voy a devolver el valor de la póliza, también debería devolver un recargo por si fuma. Por ejemplo, public float, digamos, get recargo fuma, ¿verdad? Get recargo fuma. ¿Estás conmigo? Debería devolver un recargo si la persona fuma. La persona no, en las instrucciones no decía nada de fumar, solo de beber. Beber era, ¿verdad? Perdón, Ah, era recargo bebé. Gracias, hija. Así me gusta que estés bien conectada. no, Recargo bebé. Ahí estamos. Entonces aquí tendría un modo mismo. Le voy a poner ahorita por el momento float, digamos float recargo. En este momento vamos a decir que es igual a 0.0f, ¿verdad? 0.0f y le vamos a decir acá return recargo sería en este caso. Return recargo. Recordando que aquí todavía nos hace falta conectar, ¿verdad? Por cuestión de la división de responsabilidades, nos hace falta conectar toda la clase esta de cálculos póliza, la voy a dejar compilada. Nos hace falta conectarla con quién, con las tarifas, que es donde van a estar los precios. Pero, aunque no he hecho tarifas, yo ya sé, vean acá, le voy a decir, vamos a ver, déjenme ver, no, es que no me da acceso a sus métodos hasta que la haya instanciado. Entonces, fíjense en esto, pues. Voy a crear una póliza sin parámetros. Vean, new póliza. Vamos a crear la póliza de catering, ¿verdad? Ahí está la póliza de catering sin parámetros y ahora le puedo decir cálculos póliza, new cálculos póliza, y a esta le vamos a decir que le pase como parámetro a quién, que le pase como parámetro la póliza de catering, ¿verdad? Y a esta le vamos a llamar entonces cálculos catering. Vamos a ver. Ok, entonces ahí la tengo. Miren, ya tengo cálculos catering, cálculos póliza. Entonces, si yo le doy a esta clic derecho, miren, ya me dice que puedo obtener el valor de la póliza y el valor del recargo si bebe. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya me está informando que voy a tener acceso a esos dos modelos, ¿verdad? ¿A dónde quería llegar con esto? Que ahora, con este último minuto que me queda, me voy a regresar a día. Y entonces estamos hablando de esta, ustedes de cálculos póliza. ¿Cuáles son los métodos que cálculos póliza entonces debería de tener? ¿Verdad? Le vamos a decir entonces clic derecho y voy a agregar alguno de ellos. Vamos a propiedades y le decimos ahora operaciones. ¿Verdad? ¿Qué operaciones agregamos entonces, hija? Le digo nuevo. ¿Cuál fue la primera que agregamos? Get. lo de si bebe. Póliza, valor póliza se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, sí, la segunda era el valor. ¿Valor póliza? Veámoslo. Vamos aquí. Cálculos póliza. Ah, lo puedo ver aquí. Son estos dos. Mira, tenemos get recargo bebe y get valor póliza. Son los dos métodos a los que debe responder. Entonces, aquí le vamos a decir get valor póliza, ¿verdad? ¿Qué es lo que me debe devolver? Me va a devolver un float, ¿verdad? Y este